No era la sirvienta de nadie, solo la dueña de su propio destino. Adeline Forrest recorrió con los dedos los lomos de los libros de la estantería, ordenándolos por orden alfabético. En la biblioteca Mill Creek reinaba un silencio familiar, solo roto por el susurro de las páginas y las voces apagadas de los visitantes. Le encantaba aquel lugar con su olor a papel y tinta de imprenta, con la polvorienta luz del sol que entraba por las altas ventanas. Aquí, entre los libros, Adeline se sentía segura. Señora Forrest, ¿puede decirme dónde puedo encontrar la nueva novela de Harper Baileys?, preguntó la joven al acercarse al mostrador. Por supuesto, Maggie, sonrió Adeline. Tercera estantería, estante superior. Acabo de ponerla ahí. Mirando el reloj de pared, Adeline se dio cuenta de que solo quedaba una hora para terminar el día. Garrett tenía que volver hoy de un viaje de negocios. Durante los últimos 5 años, sus viajes de negocios habían aumentado en frecuencia hasta el punto de que ella solo veía a su marido unos pocos días al mes. 15 años de matrimonio. A veces Adeline se sentía como si estuviera casada con un fantasma. No quedaba ni rastro del Garrett de antes, el joven alegre y atento de pelo castaño y risa contagiosa. Ahora tenía que vivir con un hombre de mirada fría y palabras afiladas como una cuchilla. Su relación había comenzado en la universidad. Garrett Forrest estudiaba economía y marketing y Adeline, literatura. Se conocieron en la cafetería de la universidad donde ella trabajaba a tiempo parcial por las tardes. Él pidió un espresso doble y le preguntó qué estaba leyendo. Un mes después, eran inseparables. «Eres la chica más guapa que he conocido», le dijo él, pasándole el brazo por los hombros mientras paseaban por el campus. «Sabes, a veces me imagino nuestra casa, grande, luminosa, con jardín. Tú tendrías tu propia biblioteca y yo un despacho con vistas al mar». Adeline creía cada palabra que decía. Hija de un modesto maestro de escuela y de una enfermera de pueblo, siempre había soñado con un gran amor y una familia de verdad. Garrett parecía el candidato perfecto, ambicioso, con grandes planes para el futuro, capaz de proporcionarle la estabilidad que había echado de menos desde la temprana muerte de sus padres. Tras graduarse en la universidad, se casaron. Una ceremonia modesta con unos pocos amigos, un sencillo vestido blanco y un traje comprado a plazos. Los primeros años fueron felices, a pesar de las dificultades económicas. Alquilaron un pequeño piso en un barrio de dormitorios, ahorrando dinero en todo, pero estaban juntos. Adeline consiguió un trabajo como bibliotecaria y Garrett empezó su carrera como agente junior en una pequeña agencia inmobiliaria. Los cambios empezaron cuando Garrett consiguió un ascenso. Al principio fueron pequeños. Empezó a llegar más tarde a casa, a ver a los clientes más a menudo después del trabajo. Luego llegaron los trajes caros, el coche nuevo, la suscripción al club de golf. Con cada ascenso, se distanciaba más de ella. «Garrett, ¿por qué no vamos al cine este fin de semana?», le preguntó. «Adeline, no lo entiendes», respondió él con un deje de irritación. «Estoy construyendo nuestro futuro. Tengo una reunión con posibles inversores. No puedo perder el tiempo en una película». Las conversaciones se volvieron cortas y superficiales. Ya no hablaban de libros ni de películas, ni hacían planes para el futuro. Garrett solo hablaba de trabajo, de negocios, de dinero, y ella escuchaba, asentía, y poco a poco se acostumbró a ser un elemento decorativo en su vida. Hacía 6 años que por fin habían comprado la casa, una casa grande, de 3 dormitorios, con un salón espacioso y un jardín. Garrett había insistido en un barrio donde viviera la gente adecuada, banqueros, abogados, empresarios de éxito. La casa costaba una fortuna, pero estaba seguro de que era una buena inversión. «Adeline, mírala», le dijo entusiasmado mientras la guiaba por las habitaciones vacías de la nueva casa. «¿No es lo que habíamos soñado?». Ella asintió y sonrió, pero en el fondo sabía que aquella casa era su sueño, no el de ella.
Nunca había querido vivir en un barrio de lujo entre gente que medía el éxito por el tamaño de sus cuentas bancarias. Soñaba con una casa acogedora con un jardín donde sus hijos pudieran jugar. Hijos. Otro sueño incumplido. Durante los primeros años de matrimonio decidieron esperar. Primero vamos a ponernos en pie. Luego, Garrett siempre encontraba razones para posponer el asunto. Ahora no. Cuando estoy a punto de cerrar un trato importante, paguemos primero el préstamo para la casa. Tengo demasiado trabajo para pasar noches en vela con un bebé. Y ahora, a sus 37 años, Adeline se da cuenta de que el tiempo se acaba. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. El número de Garrett. ¿Sí? Respondió, tratando de mantener la calma. Adeline, voy a llegar tarde. Su tono era seco y serio. No me esperes para cenar. De acuerdo. Hizo una pausa. ¿Estarás en casa mañana? Pensé que tal vez... No lo sé, interrumpió él. Tengo mucho trabajo. Ya te llamaré. La conexión se cortó. Adeline dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Claro que no llamaría. Nunca llama. Cuando llegó a casa aquella noche, paseó por las habitaciones vacías de su enorme casa. Todo estaba perfectamente limpio e impersonal, como un hotel caro. No había fotos familiares, solo cuadros abstractos elegidos por el diseñador de interiores. Muebles en los que nadie se sienta. Una cocina en la que rara vez se cocina. En el dormitorio, Adeline se dio cuenta de que Garrett había olvidado su tableta. Normalmente nunca se separaba de ella, la apreciaba como a la niña de sus ojos. Cogió el dispositivo con la intención de colocarlo en la mesilla de noche cuando la pantalla cobró vida de repente. Una notificación de un nuevo mensaje. Estoy deseando que llegue nuestro viaje, cariño. Este fin de semana va a ser inolvidable. ¿Le has dicho ya que te vas a trabajar? Adeline se quedó paralizada, sosteniendo el portapapeles entre las manos. Sus dedos tocaron involuntariamente la notificación y se abrió una cadena de mensajes. Courtney, la joven y bella mujer de la página de redes sociales. A juzgar por la correspondencia, su relación duraba ya más de un año. Fotos, mensajes, planes de futuro. Garrett le prometió a Courtney todo lo que una vez le había prometido a ella. Una casa en el lago, viajar, una familia. Adeline dejó el portapapeles y se sentó en el borde de la cama. Algo dentro de ella se quebró, pero extrañamente no hubo lágrimas ni histeria. Solo un dolor sordo, como un tirón, y la sensación de haber vivido en una ilusión durante los últimos 15 años. Por la mañana se levantó antes de lo habitual. Se duchó, se secó el pelo y se puso su mejor vestido. Cuando Garrett bajó a la cocina, ella ya había preparado café. «Hoy llegas temprano», comentó él sirviéndose una taza. «Voy a pedir el divorcio, Garrett». La voz de ella era tranquila y firme. Él se quedó inmóvil con la taza en la mano y luego se volvió hacia ella lentamente. «¿Cuál es el problema?» «He visto tu correspondencia con Courtney», lo miró directamente a los ojos. «Y no creo que sea la única». Garrett dejó la taza en el suelo y cruzó los brazos sobre el pecho. Su rostro adoptó esa expresión de superioridad que ella conocía tan bien de negociar con contratistas o vendedores. «¿Y ahora qué?», sonrió. «Vas a pedir el divorcio, perder todo esto», circunvaló la cocina, «y vivir con tu sueldo de bibliotecaria. Sé realista, Adeline. No vas a conseguir nada». «Tal vez», se encogió de hombros. «Pero no puedo seguir viviendo así». «¿Cómo?». Su tono se volvió burlón. «¿En una casa lujosa? ¿Con acceso total a mi cuenta bancaria? Créeme, a muchas mujeres les encantaría estar en tu lugar». «No soy muchas mujeres, Garrett. Soy tu esposa. Al menos debería haberlo sido». Resopló y cogió su maletín. «Haz lo que quieras, pero no te daré ni un céntimo más de lo que me obliga la ley, y la casa sigue siendo mía». Cuando la puerta se cerró tras él, Adeline se sintió extrañamente aliviada.
Por primera vez en años había tomado una decisión por sí misma, sin tener en cuenta su opinión o aprobación. A partir de ese momento su vida le pertenecía solo a ella. Llamó al trabajo, se tomó el día libre y fue a ver a su abogado. 15 años de silencio habían terminado. El juzgado del condado de Mill Creek Heights ocupaba un viejo edificio de ladrillo rojo con columnas blancas y una amplia escalinata. Cualquier otro día, Adeline podría haber apreciado su belleza arquitectónica, pero hoy no. Hoy, este edificio solo le inspiraba miedo. Subió los escalones, agarrando con fuerza la gastada bolsa de cuero. Dentro estaban todos los documentos que había podido reunir en los 3 meses de preparación del proceso de divorcio, extractos de cuenta, copias de las declaraciones de la renta, fotografías de la casa, una tasación de sus bienes comunes, una delgada carpeta que contenía 15 años de su vida. El vestíbulo del juzgado estaba abarrotado de gente y había mucho ruido. Abogados con trajes de negocios, secretarios con expedientes, gente tensa esperando su turno frente a las puertas del juzgado. Adeline se sentía fuera de lugar con su modesto vestido azul oscuro y los únicos zapatos decentes que llevaba. Señora Forrest, la llamó Daniel Rousseau, su abogado, un hombre bajo, de mediana edad, con ojos cansados y un maletín andrajoso. Me alegro de que llegue a tiempo. El caso está previsto para las 10 en la sala 3. Daniel era el único abogado de derecho de familia que podía permitirse. Su despacho estaba situado encima de una tintorería, en una zona poco prestigiosa de la ciudad, y sus honorarios eran bastante más bajos que los de sus colegas del centro, pero fue sincero con ella desde el principio. «Señora Forrest, debo advertirle», dijo mientras se sentaban en un banco del pasillo. «Su marido ha contratado a Christopher Hammond. Es un serio adversario». Adeline asintió. Conocía a Hammond. Toda la ciudad lo conocía. Era el abogado de divorcios más caro y despiadado. Garrett no podía haber elegido mejor representante de sus intereses. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Pero solo queremos un reparto justo, ¿no? La ley está de nuestra parte». Daniel apretó los labios y no contestó. En ese momento se abrieron las puertas del ascensor y Garrett y su abogado entraron en el vestíbulo. Garrett estaba impecable con un traje gris de un famoso diseñador, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa de seguridad en sí mismo. A su lado caminaba Christopher Hammond, un hombre alto y recto, de bigotes grises y mirada penetrante. Al ver a Adeline, Garrett se quedó inmóvil un instante. Luego le dijo algo a su abogado y ambos se echaron a reír, mirándola fijamente. Adeline sintió que el color se le subía a las mejillas. Daniel le apretó la mano para tranquilizarla. «No le hagas caso», susurró. «Es una táctica habitual para asustar». Cuando entraron en la sala, a Adeline le flaquearon las piernas. Nunca había estado ante un tribunal y solo conocía los procedimientos judiciales por los libros y las películas. La realidad era menos dramática, pero no menos aterradora. La juez Eleanor Price, una mujer de unos 60 años de mirada penetrante y expresión severa, examinaba los documentos que tenía delante. Adeline y Daniel tomaron asiento en la mesa de la izquierda, Garrett y Hammond en la de la derecha. Caso número 483.25, Forrest contra Forrest, por disolución del matrimonio y división de bienes, anunció el secretario. Todos en pie. Preside el juez Price. El juez asintió y comenzó el juicio. Primero vinieron las formalidades: identificación, confirmación de jurisdicción, aclaración de las pretensiones de las partes. Adeline respondió a las preguntas en voz baja pero clara, procurando no mirar en dirección a Garrett. Luego tomó la palabra Christopher Hammond. Habló con seguridad, suavidad, con esa entonación especial que hace que hasta los argumentos jurídicos más aburridos resulten escuchados. «Señoría», comenzó, «mi cliente, el señor Forrest, no se opone al divorcio como tal.
Es más, está dispuesto a proporcionar a su exmujer una pensión alimenticia decente de acuerdo con la ley. Sin embargo, estamos en total desacuerdo con la demanda del demandante de una división equitativa de los bienes inmuebles, en particular de su casa común. Adeline sintió que se le estrujaba el corazón. La casa. Por supuesto que Garrett se pelearía por la casa. No era solo un inmueble, era un símbolo de su éxito, de su estatus en la comunidad. El señor Forrest había comprado la casa en gran parte con su propio dinero, ganado como agente inmobiliario de éxito, continuó Hammond. La señora Forrest no había contribuido mucho a la compra, ya que sus ingresos como bibliotecaria solo representaban una pequeña parte del presupuesto familiar. Daniel saltó de su asiento. Protesto, señoría. El hecho de que mi cliente ganara menos no significa que su contribución a la familia fuera menos importante. Según las leyes de nuestro estado, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran adquiridos conjuntamente. El juez frunció el ceño. Protesto. Señor Hammond, por favor, cíñase a los hechos, no a sus juicios de valor. Hammond se inclinó ligeramente. Le pido disculpas, señoría. Permítame presentar los documentos que prueban la situación financiera de las partes en el momento de la compra de la propiedad. Entregó a la secretaria una carpeta con documentos. Adeline se dio cuenta de que Garrett sonreía con suficiencia mientras observaba el proceso. Daniel hojeó sus notas, preparándose para responder. Señoría, volvió a hablar Hammond, como puede ver en los documentos presentados, el señor Forrest hizo un pago inicial del 70% del valor de la casa. El 30% restante se cubrió con una hipoteca, que también se pagó principalmente con sus ingresos. Daniel volvió a levantarse. Su señoría, eso es solo la mitad de la verdad. Sí, el señor Forrest contribuía más económicamente, pero la señora Forrest mantuvo el hogar todos estos años, cocinando, limpiando, creando un ambiente en casa que permitía a su marido concentrarse en su carrera. Hammond enarcó una ceja con escepticismo. La pareja tenía un ama de llaves que venía 3 veces por semana. Difícilmente una contribución significativa al hogar. La juez Price levantó la mano. Es suficiente. Veo que el tema del hogar es la cuestión clave en esta disputa. Señora Forrest, ¿puede confirmar que no hizo una contribución financiera significativa a la compra de la propiedad? Adeline tragó saliva y miró a Daniel. Él asintió débilmente. Sí, señoría, respondió ella en voz baja. Pero este era nuestro hogar juntos, lo elegimos juntos, lo planeamos juntos. Responda solo a la pregunta que nos ocupa, por favor, la interrumpió el juez. ¿Hizo usted una contribución financiera significativa a la compra de la casa? No, señoría. Bien, pasaremos a la cuestión de otros bienes. La siguiente hora se pasó discutiendo los detalles de su situación financiera. Hammond presentó metódicamente documentos que probaban que todas las compras de valor se habían hecho con fondos de Garrett. Daniel intentó argumentar en contra, haciendo hincapié en los 15 años de matrimonio y la comunidad de bienes, pero sus argumentos sonaban cada vez menos convincentes. Llegó la hora del testimonio. Garrett fue el primero en subir al estrado. Señor Forrest, comenzó Hammond, ¿podría explicar al tribunal cómo ha evolucionado su relación con su esposa en los últimos años? Garrett se ajustó la corbata y miró al juez con fingida tristeza. Señoría, yo quería mucho a mi mujer. Vivimos juntos durante 15 años, y durante la mayor parte de ese tiempo intenté proporcionarle una vida cómoda, pero en los últimos años nuestra relación ha cambiado. ¿En qué sentido se produjo este cambio?, preguntó Hammond. Adeline se había vuelto distante. Yo trabajaba 12 o 14 horas diarias para procurarnos una vida decente, y ella vivía su vida. Nunca se interesó por mi trabajo, nunca me apoyó en momentos de necesidad. Adeline sintió que una oleada de indignación crecía en su interior. ¿Es él quien habla de apoyo?
el hombre que la había ignorado durante años, que se había desentendido de sus problemas, que la había engañado con otras mujeres? Señor Forrest, continuó Hammond, ¿cómo describiría los conocimientos financieros de su esposa? Garrett sonrió torcidamente. A Adeline nunca le han interesado las finanzas. No sabe hacer presupuestos ni invertir. Una vez se gastó $2,000 en libros en un mes. Protesto, intervino Daniel. Esto es calumnia y manipulación. Señoría, replicó Hammond, tenemos extractos de tarjetas de crédito que lo demuestran. El juez Price miró atentamente a Daniel. Protesto denegado. Señor Hammond, por favor, vaya al grano. Señor Forrest, continuó Hammond, ¿cree usted que su mujer es capaz de gestionar por sí sola un patrimonio tan complejo como su casa, valorado en $2 millones? Garrett negó con la cabeza. No, Adeline no tiene experiencia en gestión de propiedades, ni recursos financieros para mantener la casa. Si la casa pasara a manos de ella, simplemente se depreciaría su valor debido a una mala gestión. Cuando le tocó a Adeline testificar, se sintió pequeña e indefensa ante las miradas de todos los presentes. Señora Forrest, comenzó Hammond su interrogatorio, dígame, ¿cuáles son sus ingresos anuales? $32,000, respondió ella en voz baja. ¿Y cuál es la cuota mensual de la hipoteca de su casa? $4,800. ¿Así que sus ingresos mensuales son inferiores a la cuota mensual de la hipoteca? Hammond se hizo el sorprendido. Sí, pero... ¿Y a cuánto ascienden los gastos anuales de mantenimiento de la casa, incluidos los impuestos sobre la propiedad? Adeline vaciló. Yo no sé la cantidad exacta. Unos $15,000, dijo Hammond. Eso es casi la mitad de tus ingresos anuales. ¿Cómo piensas mantener la casa? Podría alquilar algunas habitaciones, sugirió Adeline insegura. O aceptar un segundo empleo. Hammond sonrió con escepticismo. Señora Forrest, ¿alguna vez ha pagado usted misma las facturas de los servicios de su casa? No, eso lo hacía Garrett. ¿Sabe cuánta electricidad consume su casa en invierno? ¿O cuánto cuesta mantener su sistema de aire acondicionado? No, pero puedo aprender. Adeline sintió que le temblaba la voz. Claro que puedes, asintió Hammond con indulgencia. Como cualquier ser humano, la cuestión es si sería un buen uso de los recursos. No hay más preguntas, señoría. Daniel hizo todo lo posible por presentar a Adeline como una esposa devota que había apoyado la carrera de su marido durante años, sacrificando sus propias ambiciones, pero sus argumentos sonaban pálidos frente a la clara y despiadada estrategia de Hammond. Una vez presentadas todas las pruebas, el juez Price levantó la sesión para tomar una decisión. Adeline se sentó en un banco del pasillo, agotada. Daniel hojeaba nerviosamente unos papeles y evitaba mirarla. «Señor Russo», le preguntó en voz baja, ¿tenemos alguna posibilidad? Él suspiró. Señora Forrest, seré sincero con usted. La juez Price es conocida por su enfoque pragmático de la división de bienes. Se guía no solo por la letra de la ley, sino también por consideraciones de conveniencia. Y Hammond ha hecho un caso muy convincente en contra de darle la casa. Una hora más tarde, fueron invitados a volver a la sala. El juez Price parecía concentrado y serio. Después de considerar todas las pruebas y testimonios presentados, comenzó. El tribunal ha llegado a la siguiente decisión. El matrimonio entre Garrett Forrest y Adeline Forrest queda disuelto por diferencias irreconciliables. Hizo una pausa, pasó la página. En cuanto a la división de la propiedad, el tribunal reconoce que la casa del 28 de Oak Street fue adquirida durante el matrimonio y es técnicamente propiedad conjunta. Sin embargo, dada la desproporcionada contribución financiera de las partes a la adquisición y mantenimiento de esta propiedad y la inviabilidad económica de transferir la gestión de la casa a una parte sin recursos financieros suficientes para mantenerla, el tribunal ordena
la titularidad de la casa seguirá siendo del demandado, Garrett Forrest. Adeline sintió que el suelo se iba bajo sus pies. La casa, su hogar, 15 años de su vida y solo le quedarían recuerdos. Como compensación, continuó el juez, el demandado acepta pagar al demandante la suma de $200,000, que es aproximadamente el 10% del valor actual de mercado de la propiedad y corresponde a una estimación de la contribución indirecta del demandante a la adquisición del bien, el 10%. El juez valoró 15 años de su vida en un 10% del valor de la casa. Adeline permaneció sentada, aturdida por la conmoción y la humillación. Además, el juez pasó otra página. El demandado se compromete a pagar a la demandante una pensión alimenticia de $3,000 mensuales durante 3 años para que pueda adaptarse a sus nuevas circunstancias vitales. Una vez transcurrido ese plazo, la obligación de pensión alimenticia quedará extinguida. El juez Price siguió leyendo los detalles de la sentencia, pero Adeline ya no escuchaba. Se miraba las manos cruzadas sobre el regazo y trataba de comprender lo que acababa de ocurrir. 15 años de matrimonio habían terminado en esta fría sala con la decisión de una mujer que nunca la había conocido a ella ni a Garrett, nunca los había visto juntos, nunca había entendido la dinámica de su relación. Se levanta la sesión. La juez Price golpeó el estrado con el mazo y el sonido pareció resumir todo un capítulo de la vida de Adeline. Cuando se levantó de su asiento, las piernas apenas la sostenían. Daniel la apoyó bajo el codo. «Lo siento mucho», susurró. «Hice todo lo que pude». «Lo sé», sonrió débilmente. «Gracias». Se dirigieron hacia la salida del vestíbulo. Garrett los alcanzó en la puerta. Su rostro brillaba de triunfo. «Adeline», dijo su nombre con indisimulada satisfacción. «Espero que no estés muy disgustada por la decisión del tribunal». Ella no contestó, intentando esquivarlo, pero Garrett le cerró el paso. «Sabes», continuó ignorando el gesto de advertencia de Daniel, «siempre dije que no podías hacer esto sola». Y el tribunal lo confirmó. Adeline levantó la vista y lo miró. No había calidez ni arrepentimiento en ella, solo el frío triunfo de un vencedor. «Apártate, por favor», le pidió en voz baja. «Se acabó». Garrett se rió. Era una risa áspera y desagradable que resonó en la silenciosa sala. «Bueno, tonto, has perdido la casa», dijo en voz alta, mirándola por encima del hombro. «¿Creías que podías competir conmigo? Te creé de la nada y a la nada volverás». Daniel se adelantó bruscamente. «Señor Forrest, le aconsejo que...» «No me aconsejes», le espetó Garrett. «Eres tan fracasado como ella, un abogado de tintorería». Adeline sintió que algo en su interior por fin se rompía. No quedaba dolor ni rabia, solo vacío. Caminó lentamente alrededor de Garrett y se dirigió a la salida. «¡Eh! ¡Te estoy hablando!», gritó tras ella, pero no la escuchaba. El pasillo estaba fresco y silencioso. Adeline siguió caminando, incapaz de ver nada delante de ella, arrastrando los pies mecánicamente. La gente se apartaba delante de ella, algunos con curiosidad, otros con simpatía, mirando a la mujer con la mirada perdida. Salió y se detuvo al final de la escalera. El sol la cegó y la hizo parpadear. La vida bullía a su alrededor. Gente apresurada en sus quehaceres, coches que pasaban, música que sonaba en alguna parte. Pero Adeline sintió como si hubiera un muro invisible entre ella y el mundo. La casa había desaparecido. Su marido había desaparecido. 15 años se habían evaporado, dejando tras de sí solo amargura y vacío. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Cómo vivir? Bajó lentamente los escalones, cada paso difícil. En el último escalón Adeline se detuvo, sin saber a dónde ir. ¿Volver al pequeño piso que había alquilado después de dejar a Garrett? Ir a la biblioteca, pedir que le devolvieran el trabajo. Todas las opciones parecían igual de inútiles. El sol era abrasador, pero Adeline no sentía calor.
Había hielo en su interior, frío, inmóvil, endureciéndole el corazón. Estaba en el último escalón de las escaleras del juzgado del condado de Mill Creek Heights, perdida y sola, sin saber que el futuro la estaba preparando para un giro inesperado. Adeline estaba en el último escalón del juzgado, sin saber a dónde ir. Le zumbaba la cabeza por la humillación sufrida y sentía las piernas como algodones. A su alrededor, la vida ordinaria transcurría mientras la gente se dedicaba a sus asuntos, ajena a la mujer cuyo mundo acababa de derrumbarse. $200,000, pensó amargamente. Eso es lo que valían 15 años de mi vida. Apenas alcanzaba para un modesto piso en un barrio no tan bueno. ¿Y después qué? ¿Volver a la biblioteca? ¿Empezar de cero a los 37? Se arregló el pelo y miró a su alrededor. El aparcamiento frente al juzgado estaba lleno de los coches de siempre, monovolúmenes familiares, berlinas prácticas, un par de camionetas destartaladas. Nada especial, excepto un coche. Adeline parpadeó, no segura de que su vista no la estuviera engañando. En la acera, justo enfrente de la entrada principal, había un coche que parecía tan fuera de lugar como un vestido de noche en un mercado. Un Rolls Royce largo y reluciente, plateado oscuro con detalles cromados, brillaba bajo el sol de la tarde. Adeline solo había visto coches así en películas sobre millonarios o la aristocracia europea. Junto al coche había un hombre que la miraba fijamente. Era alto, delgado, con una postura impecable, vestido con un traje gris claro de 3 piezas que parecía hecho especialmente para él, lo que probablemente era cierto. Llevaba el pelo gris peinado hacia atrás, lo que revelaba su frente alta, y sus ojos se ocultaban tras unas gafas oscuras con una fina montura dorada. El hombre llevaba un bastón con la cabeza plateada, pero se apoyaba en él más por elegancia que por necesidad. Algo en aquel hombre le resultaba extrañamente familiar a Adeline. Quizá la línea de su barbilla o la forma de su nariz. No podía entenderlo, pero la sensación de déjà vu era cada vez más fuerte. El desconocido se quitó las gafas y sus miradas se encontraron. Tenía ojos grises claros, exactamente iguales a los de su madre. Adeline sintió un nudo en la garganta. El hombre sonrió y se acercó a ella, balanceando el bastón con elegancia. No se apresuró, sino que se movió con la determinación de un hombre seguro de sus actos. «Señorita Forrest», dijo, deteniéndose frente a ella. Su voz era grave, con un ligero acento que ella no lograba distinguir. Británico con un toque europeo, tal vez. ¿O sería más correcto decir señorita Barton? Barton, su apellido de soltera, un apellido que no había oído en 15 años. «¿Quién es usted?», preguntó Adeline dando un paso atrás. El hombre se inclinó ligeramente. «Montgomery Prescott, a su servicio. Me doy cuenta de que esto debe ser inesperado para usted. Lo siento, pero no le conozco». Adeline se rodeó con los brazos como si tratara de protegerse. El día ya era demasiado ajetreado para encuentros extraños con desconocidos. «Sí que me conoces», dijo en voz baja. «Lo que pasa es que no te acuerdas. La última vez que nos vimos fue cuando tenías unos 5 años, en el funeral de tu abuela Eleanor, mi hermana mayor». Adeline se quedó helada. Eleanor Prescott, por supuesto, su abuela materna, una mujer majestuosa de cabello plateado y mirada severa, la misma cuyo retrato había estado sobre la cómoda de su modesto salón cuando Adeline era una niña. «Usted», vaciló, «¿es usted el tío Monty?». Él sonrió más ampliamente, con las arrugas esparciéndose por las comisuras de sus ojos. «Sí, cariño, tío Monty. Me alegro de que tengas buena memoria». Vagos recuerdos de la infancia empezaron a aflorar en la mente de Adeline. El hombre alto que solía traerle juguetes extranjeros, postales de ciudades extrañas, caramelos extraños en envoltorios brillantes que no estaban disponibles en las tiendas locales. «¿Pero cómo?», sacudió la cabeza. «¿Cómo me encontró? ¿Por qué ahora?».
Montgomery Prescott suspiró. Una larga historia, querida, y no la más agradable para hablar en la calle. Quizá podamos encontrar un lugar donde mantener una conversación tranquila, señaló el Rolls Royce. Estoy a su servicio. Mi chofer nos llevará a donde usted quiera. Adeline dudó. Por un lado, encontrarse con un pariente olvidado hacía mucho tiempo en un día como aquel le parecía una coincidencia demasiado extraña. Por otro, ¿qué podía perder? El día no podía empeorar. ¿Conoces un buen café cerca?, preguntó Montgomery. Algo tranquilo donde podamos hablar. Hay un sitio, respondió Adeline. Maple Grove, a 2 manzanas de aquí. Excelente, le ofreció Montgomery el brazo. Deja que te acompañe. Adeline aceptó su mano con vacilación. Su chaqueta olía a colonia cara y a algún aroma evasivo pero agradable, tal vez sándalo o cedro. Se acercaron al Rolls Royce y el conductor, un hombre mayor de rostro indiferente, abrió inmediatamente la puerta trasera. Adeline se sentó con cuidado en el mullido asiento de cuero. El interior del coche era sorprendentemente lujoso. Madera pulida, detalles cromados, el cuero más fino. Nunca había estado en un coche así. Montgomery se sentó a su lado y el conductor cerró la puerta en silencio. Maple Grove, a 2 manzanas por Main Street, ordenó Montgomery. El coche salió suavemente de la entrada. Adeline se sintió extraña, como si estuviera en una película. Hacía una hora estaba de pie en un juzgado, escuchando los insultos de su ex marido, y ahora estaba sentada en un Rolls Royce junto a un pariente al que no veía desde hacía más de 30 años. Debe de estar sorprendida, dijo Montgomery mirando por la ventanilla los edificios que pasaban. Eso es decir poco. Adeline apretó los dedos nerviosa. Ni siquiera sabía si seguías vivo. Mamá nunca hablaba de la familia Prescott. Él sonrió con tristeza. Sí, Elizabeth, tu madre, tenía buenas razones para no mencionarnos. Nuestra familia no aprobaba su elección de marido. Tu padre. ¿Por qué?, preguntó Adeline. Papá era un buen hombre, un maestro. Exactamente, asintió Montgomery. Un maestro, un hombre sin fortuna, sin conexiones, sin perspectivas en el sentido en que nuestro padre lo entendía. Para James Prescott, el matrimonio de su hija menor con un simple maestro de escuela equivalía a una traición. El Rolls Royce se detuvo frente a un pequeño café con toldos verdes y un letrero de madera en forma de hoja de arce. El conductor estaba en la puerta en un instante, abriéndola para los pasajeros. Gracias, Jeffrey, dijo Montgomery. Estaremos aquí un rato. Te llamaré cuando te necesite. Sí, señor, respondió brevemente el conductor y volvió a ponerse al volante. El Maple Grove era un café acogedor y anticuado, con muebles de madera, servilletas de encaje y suave música clásica. Había pocos clientes a esas horas. Un par de ancianas junto a la ventana y una joven con un portátil en un rincón. Ocuparon una mesa en el rincón más alejado del local. Montgomery apartó galantemente una silla para Adeline y se sentó frente a ella. Enseguida se les acercó una camarera. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa amable. «¿Qué desea?» «Un té, por favor». «Earl Grey, si tiene», dijo Montgomery. «Y café para mí», añadió Adeline. «Solo, sin azúcar». Cuando la camarera se marchó, Montgomery miró detenidamente a Adeline. «Te pareces mucho a tu madre», dijo. «Los mismos ojos, la misma línea de la barbilla. Solo que el pelo es más oscuro. Es de tu padre». Adeline se tocó el pelo avergonzada. «Me lo han dicho a menudo, aunque no recuerdo que mi madre fuera tan guapa». «Oh, Elizabeth era encantadora», replicó Montgomery. «Es solo que siempre estaba acomplejada por su aspecto. Es un rasgo de la familia Prescott ver defectos donde otros ven virtudes». La camarera les trajo su pedido, una elegante tetera y una taza para Montgomery, una gran jarra de café humeante para Adeline. «Dijiste que me buscabas». Adeline tomó un sorbo de café. «¿Por qué?»
Montgomery vertió cuidadosamente el té en la taza y se reclinó en su silla. Es una historia complicada que se remonta al pasado de nuestra familia. Como ya he mencionado, cuando tu madre decidió casarse con tu padre, nuestra familia no aprobó la unión, por no decir otra cosa. Padre amenazó con desheredarla si iba en contra de su voluntad. Elizabeth era orgullosa, otro rasgo familiar, y declaró que no quería su dinero ni su bendición. Se casó con tu padre y abandonó la casa de los Prescott para siempre. Hizo una pausa, sorbiendo su té. Pasaron los años. Nuestro padre se empeñó en que el nombre de Elizabeth se convirtiera en tabú en la casa. Incluso cuando tú naciste, se negó a reconocer la existencia de una nieta. Yo era 8 años más joven que Elizabeth y, francamente, admiraba su valentía. Visité a tu familia en secreto unas cuantas veces, trayendo regalos, ¿recuerdas? Vagamente, admitió Adeline. Recuerdo algunos juguetes que eran diferentes de los que tenían los otros niños. ¿Y postales? ¿Con candados? Sí, sonrió Montgomery. Viajé mucho por Europa. Mi padre insistió en que me educara en Inglaterra y luego en Francia. Después de graduarme, decidí no volver a Estados Unidos. El negocio familiar no me atraía, el ambiente en casa era difícil. ¿Qué tipo de negocio?, preguntó Adeline. Mamá nunca me lo dijo. Inmobiliario, sobre todo, respondió Montgomery. Papá empezó con unas cuantas parcelas heredadas de su padre, luego amplió las propiedades, construyó, vendió, volvió a comprar. Cuando murió, Prescott Realty poseía una importante cantidad de bienes inmuebles en 3 estados. Adeline enarcó las cejas, sorprendida. ¿Inmobiliaria? ¡Qué ironía! Garrett también está en el negocio. Sí, lo sé, asintió Montgomery. ¿Lo sabes? Adeline se puso tensa. ¿Cómo? Montgomery dejó la taza con cuidado sobre el platillo. Debo explicártelo. Cuando murió mi padre, hace 13 años, recibí su parte de la empresa como único heredero. Para entonces tus padres ya habían fallecido. Me enteré por casualidad, por un viejo amigo de la familia. Intenté encontrarte, pero ya habías cambiado de nombre y te habías casado. Tardé un tiempo. ¿Y me has estado buscando todos estos años?, preguntó Adeline con incredulidad. No exactamente, admitió él. Primero estuve ocupado reorganizando la empresa. Luego tuve algunos problemas de salud, nada grave, solo la edad. Para ser sincero, la búsqueda empezó hace unos 5 años, cuando por fin decidí volver a Estados Unidos. ¿Y qué pasó hace 5 años? Adeline sorbió más café, observando atentamente a su tío. Montgomery sonrió ligeramente. Eres muy perspicaz, igual que tu madre. Bueno, hace 5 años recibí un diagnóstico que me hizo replantearme mis prioridades. Nada mortal, pero lo bastante grave como para hacerme pensar en mi legado. No tengo hijos, ni familia. Aparte de ti, Adeline, no me queda nadie. Algo en su tono hizo recelar a Adeline. Señor Prescott. Tío Monty, por favor, corrigió él suavemente. Tío Monty, repitió ella insegura. Agradezco su preocupación, pero apenas nos conocemos. Dijiste que me buscabas, pero ¿por qué decidiste aparecer ahora? ¿Y cómo te has enterado de lo del juicio? Montgomery suspiró. Contraté a un investigador privado. Para ser sincero, te encontré hace 2 años, pero no me atreví a inmiscuirme en tu vida. Estabas casado, parecías feliz, al menos por fuera. Te observaba desde lejos, tratando de ver si necesitabas mi ayuda. ¿Me has estado siguiendo? Adeline sintió que la sangre le subía a las mejillas. Es espeluznante, ya sabes. Sé cómo suena. Montgomery levantó la mano en un gesto conciliador. Quizá seguido no sea la palabra adecuada. Digamos que recibía informes periódicos sobre tu bienestar. Y cuando me enteré del divorcio y del inminente juicio, decidí que había llegado el momento de reunirnos. Adeline se reclinó en su silla, tratando de digerir lo que había oído. Por un lado, la aparición de un pariente olvidado que llevaba años vigilándola en secreto parecía sacada de una película de suspense barata.
Por otro, aquel elegante anciano no parecía ni loco ni peligroso. «De acuerdo, digamos que te creo», dijo al fin. «¿Y ahora qué? ¿Qué quiere de mí?» Montgomery sonrió. «Nada. Absolutamente nada. Al contrario, soy yo quien quiere ofrecerte algo, una oportunidad de empezar de nuevo, de recuperar lo que te pertenece por derecho como hija de Elizabeth Prescott». «No lo entiendo», Adeline negó con la cabeza. «Deja que te lo explique». Montgomery se inclinó hacia adelante. «Cuando tu madre abandonó la familia, tu padre la excluyó del testamento. Fue cruel e injusto. Cuando murió, me quedé con todo: la empresa, los bienes inmuebles, los activos financieros. Pero siempre supe que una parte pertenecía a la línea Elizabeth. A ti, Adeline». «No quiero dinero», dijo Adeline rápidamente, sintiéndose incómoda. «No se trata solo de dinero». Montgomery negó con la cabeza. «Se trata de la familia, del legado, de restablecer la justicia. Mira, no te estoy ofreciendo un cheque de $1.000.000 y un apretón de manos de despedida. Te estoy ofreciendo la oportunidad de formar parte de algo que debería haber sido tuyo desde el principio». Sus ojos, los mismos ojos grises que recordaba de su madre, parecían abiertos y sinceros. «Te pido que me des una oportunidad», continuó. «Déjame que te cuente más cosas sobre nuestra familia, sobre la empresa, sobre las oportunidades que tienes, y luego decide. Aceptaré cualquier decisión que tomes». Adeline respiró hondo. «Ni siquiera sé qué decir. Todo esto es tan inesperado». «Por supuesto», asintió Montgomery. «Y no te pido una respuesta inmediata. Lo que propongo es lo siguiente. Cenemos esta noche. Me alojo en el Grandiosa, el mejor hotel de tu ciudad. Aunque confieso que «due» es un término relativo». Sonrió, y las arrugas de las comisuras de sus ojos se hicieron más visibles. «Tengo una reserva en el restaurante del hotel para esta noche a las 8. ¿Me acompañas? Prometo no hablar de negocios a menos que tú quieras. Solo cenar con un tío al que hace tiempo que no ves». Adeline dudó. Todo el día había sido tan surrealista que cenar con un excéntrico tío millonario parecía una conclusión casi lógica. «De acuerdo», dijo al fin. «Allí estaré». «Excelente». Montgomery estaba radiante. «Jeffrey te llevará a casa y te recogerá esta noche». «No, no», objetó Adeline rápidamente. «Iré al hotel yo misma. Tengo que pensar, estar sola». Montgomery asintió comprensivo. «Como desee. Entonces nos veremos a las 8 en el vestíbulo del Grandiosa». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta y se la entregó. «Mi número de teléfono, por si necesita ponerse en contacto conmigo antes». La tarjeta era sencilla y elegante. Papel crema grueso, letra negra. Montgomery Howe Prescott y un número de teléfono. Ni cargos, ni empresas, ni direcciones. Adeline cogió la tarjeta y la dejó caer en su bolso. «Gracias, estaré allí a las 8». Terminaron sus bebidas en relativo silencio. Montgomery pagó la cuenta, dejando de lado los intentos de Adeline de contribuir, y salieron. Un Rolls Royce se detuvo de inmediato frente al café. «¿Seguro que no quieres que te lleve?», volvió a preguntar Montgomery. «Estoy segura», asintió Adeline. «Me apetece caminar, no está lejos». «Como quieras», hizo una galante reverencia. «Te veré esta noche, Adeline». «Nos vemos esta noche, tío Monty», respondió ella, sintiéndose aún extraña por las palabras. Montgomery subió al coche y el Rolls Royce se alejó suavemente. Adeline observó cómo el coche desaparecía al doblar la esquina y trató de encontrarle sentido a todo lo que había sucedido. El día había empezado con la destrucción de su pasado y había terminado con la extraña promesa del futuro. No sabía si creer a Montgomery Prescott con sus historias de dramas familiares y herencias. No sabía lo que realmente quería, pero ahora mismo, después de todo lo que había pasado en el juzgado, cualquier alternativa parecía mejor que volver a un piso de alquiler vacío y pensar en recoger los pedazos de su vida.
Adeline dio media vuelta y se alejó de la cafetería. Necesitaba tiempo para pensar, para sopesar sus opciones, para decidir qué hacer a continuación. Pero en algún lugar de su interior, por primera vez en mucho tiempo, parpadeó una débil esperanza. Después de todo, quizá hubiera luz al final de este oscuro túnel. Solo había 15 minutos a pie hasta la Grandiosa, pero Adeline tenía unas horas antes de su reunión. Decidió entrar en un pequeño parque a medio camino del hotel. Allí, sentada en un banco junto al estanque, observó a los patos nadando y recordó las historias de su madre sobre su infancia, retazos de información que ahora cobraban un nuevo significado. Su madre nunca había hablado de su familia, utilizando frases generales como «teníamos diferencias de opinión» o «así eran las cosas». Ahora Adeline se daba cuenta de que detrás de esas palabras había un drama real: abandonar a su familia, perder su herencia, romper con el pasado por amor. «Supongo que los genes han pasado factura», sonrió Adeline con amargura. Su madre había sacrificado la riqueza por el amor de un simple profesor. Ella misma había soportado a Garrett durante 15 años por la ilusión de una familia que en realidad no existía desde hacía mucho tiempo. A las 7:30, Adeline se acercó al Grandiosa, el mejor hotel de la ciudad según Montgomery. El edificio Art Deco de 5 plantas resultaba impresionante frente a la modesta arquitectura de Mill Creek, aunque en cualquier gran ciudad se habría considerado solo un hotel decente de gama media. Adeline se tiró nerviosamente del vestido. Después de su reunión con Montgomery, había ido al centro comercial y se había comprado un traje nuevo, un sencillo vestido negro con un escote modesto, no demasiado caro, pero elegante. Sus ahorros, cada vez más escasos, no daban para mucho más. Montgomery ya la esperaba en el vestíbulo del hotel, sentado en una silla con un periódico en las manos. Cuando vio a Adeline, se levantó inmediatamente y caminó hacia ella. «Estás preciosa», dijo con seriedad. «Ese vestido te sienta muy bien». «Gracias», dijo Adeline avergonzada. Creía que era una ocasión especial. «Por supuesto», asintió Montgomery. «El restaurante está en la última planta. Tiene unas vistas preciosas de la ciudad. Tomaron el ascensor hasta la 5ª planta. El restaurante Hyde ocupaba toda la azotea del edificio y estaba decorado al estilo de los años 30. Luz tenue, madera oscura, cobre pulido. Las ventanas del suelo al techo daban a Mill Creek, que no era el paisaje más impresionante, pero tenía un modesto encanto a la luz del atardecer. El maitre les acompañó a una mesa junto a la ventana, obviamente reservada con antelación. Montgomery ayudó a Adeline a sentarse y se acomodó enfrente. «Espero que no le importe el vino», preguntó cuando les sirvieron el menú. «Tienen un Chateau Margaux bastante decente de 2015. «No me importa», respondió Adeline. El vino parecía venirle muy bien ahora. Montgomery pidió, y pronto el sumiller abrió la botella, mostrando la etiqueta y llenando las copas con el líquido rubí oscuro. «Por la reunión», alzó Montgomery su copa. «Por el hecho de que el destino, a pesar de todos los obstáculos, nos haya unido». Chocaron las copas y Adeline bebió un sorbo. El vino era excelente, con cuerpo, notas de grosella negra y roble. Montgomery dejó el menú a un lado. «¿Has decidido de qué quieres hablar? ¿Pasado, presente o futuro?» Adeline tomó otro sorbo de vino, ordenando sus ideas. «De todo, supongo. Pero primero me gustaría saber más de ti. ¿Has dicho que has pasado la mayor parte de tu vida en el extranjero?» Montgomery asintió. «Sí, después de la universidad decidí que la América corporativa no era para mí. Viajé, hice algunas inversiones, viví sobre todo en Europa, Londres, París, Milán. Pasé 8 años en Japón, aprendiendo su forma de hacer negocios. Yo era una Prescott viajera, como me llamaba mi padre». «Suena fascinante», dijo Adeline con sinceridad. «¿Pero nunca echaste de menos tu hogar, a tu familia?»
Una ligera sombra cruzó el rostro de Montgomery. La echaba de menos, especialmente a tu madre. Estábamos muy unidos de niños a pesar de la diferencia de edad. Cuando dejó la familia, me afectó mucho. Por eso te visité a escondidas, quería mantener el contacto con alguien cercano. ¿Por qué a escondidas?, preguntó Adeline. Eras adulta, podías hacer lo que quisieras. No es tan sencillo, Montgomery sacudió la cabeza. Incluso en el siglo XXI, los lazos familiares pueden ser más fuertes que las cadenas de hierro. Además, mi padre controlaba el dinero, la empresa, todo, todo. Romper con él significaría renunciar por completo a la herencia. Yo no era tan valiente como tu madre. El camarero trajo los aperitivos, ensaladas y marisco delicadamente dispuestos. Adeline se sorprendió al notar que tenía hambre, por primera vez en todo el loco día. ¿Qué fue de la empresa tras la muerte de tu padre?, preguntó probando las gambas. La reorganicé, respondió Montgomery. Prescott Realty era una empresa conservadora. Mi padre se aferraba a las viejas formas de hacer negocios. Yo introduje nuevas tecnologías, amplié la zona geográfica y diversifiqué los activos. Ahora la empresa no solo se dedica al sector inmobiliario, sino también a inversiones en nuevas empresas tecnológicas, energías limpias y algunos proyectos sociales. Impresionante, admite Adeline. Y lucrativo, a juzgar por tu estilo de vida. Montgomery sonrió. El dinero nunca ha sido mi objetivo principal, más bien un medio para crear algo significativo. Pero sí, la empresa va bien. Prescott Investments, como se llama ahora, vale unos 2.500 millones de dólares. Adeline casi se atraganta con el vino. ¿1.000 millones? Sí, respondió Montgomery con sencillez. Aunque, por supuesto, eso es una estimación sobre el papel. La liquidez real es mucho menor. Adeline sacudió la cabeza, intentando comprender la magnitud de las cifras. 2.500 millones, una cantidad imposible de imaginar, una cantidad imposible de relacionar. Y ni siquiera puedo decir que sea mérito mío, continuó Montgomery. Simplemente estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, con los activos adecuados y suficiente conocimiento del mercado. La mayor parte del trabajo la hacen los gestores profesionales. Siguieron cenando, charlando sobre temas neutros, la ciudad, los libros favoritos de Adeline, los países que Montgomery había visitado. Montgomery demostró ser un conversador interesante, con una visión amplia y un sutil sentido del humor. Adeline empezó a relajarse, sintiéndose cómoda por primera vez en un día. Durante el postre, un exquisito soufflé de chocolate, Montgomery volvió por fin al tema principal. Adeline, no me andaré con rodeos. Hoy te han tratado injustamente en el juzgado. Tu ex marido utilizó su ventaja financiera y sus contactos para privarte de lo que te pertenece por derecho. Adeline bajó los ojos. Ya no importa. La decisión ya está tomada. Sí importa, dijo Montgomery con firmeza. Y quiero ayudarte, no por lástima, sino porque eres la hija de mi hermana, el último miembro de mi familia, y porque es lo correcto. ¿Qué me ofreces?, preguntó Adeline en voz baja. Un techo para empezar, respondió él. Tengo una casa en el barrio de Mill Creek en Lakeside. 3 dormitorios, jardín, acceso privado al lago. La compré hace 5 años cuando empecé a venir mucho por aquí, pero no la uso mucho. Prefiero los hoteles cuando vengo de visita. La casa está totalmente pagada, sin hipotecas ni deudas. Te sugiero que vivas allí todo el tiempo que quieras. Adeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso es muy generoso, pero... No es generoso, interrumpió Montgomery con suavidad. Es una pequeña parte de lo que debería haber sido tuyo desde el principio. Además, añadió con una sonrisa socarrona, no estoy ofreciendo la casa como un regalo. Es más bien un préstamo hasta que resolvamos los problemas más importantes. ¿Qué problemas?, preguntó Adeline. Cuestiones de herencia, respondió él con sencillez. Adeline, tengo 73 años, no tengo hijos ni parientes cercanos excepto tú.
Toda la empresa, todos los bienes, pasarán tarde o temprano a ti como única heredera. Adeline se sintió mareada. Pero eso es demasiado. Apenas nos conocemos. No sé nada de un negocio de esta magnitud. Solo soy una bibliotecaria de pueblo. Tu madre también era solo una chica de familia acomodada, dijo Montgomery en voz baja, pero tuvo el valor de seguir su propio camino. Creo que su hija ha heredado esa fuerza de carácter. Le cubrió la mano con la suya. No estoy sugiriendo que cargues con la responsabilidad sobre tus hombros ahora mismo. Procederemos gradualmente. Primero la casa, luego, si estás de acuerdo, una introducción a la empresa. Tenemos gente excelente que te ayudará a ponerte al día, y yo no voy a ir a ninguna parte al menos en los próximos años. Los médicos me prometen mucho tiempo, a pesar de mis problemas de corazón. Sonrió. ¿Qué me dice? ¿Quieres dar este primer paso? La casa de Lakeside espera un nuevo dueño. Adeline respiró hondo. Un día que había empezado con humillación y pérdida, estaba terminando con una propuesta que podría cambiar por completo su vida. Parecía irreal, como una escena de un libro o una película. Pero el hombre sentado frente a ella con los ojos de su madre parecía completamente real, y su oferta sonaba sincera. No sé qué decir, admitió con sinceridad. Di que sí, sugirió Montgomery suavemente. Dale una oportunidad, date una oportunidad. Adeline respiró hondo. Sí, estoy dispuesta a intentarlo. Montgomery sonrió y sus ojos brillaron. Excelente. Entonces sugiero que veamos la casa mañana. Si te gusta, puedes mudarte enseguida. Tiene todos los muebles y electrodomésticos que necesitas. Jeffrey te ayudará con tus cosas. No tengo mucho, sonrió Adeline con tristeza. Cuando dejé a Garrett solo me llevé lo imprescindible. Entonces es hora de empezar una nueva colección, dijo Montgomery con un guiño. Lakeside es famosa por sus tiendas de antigüedades. Creo que encontrarás muchas cosas interesantes para tu nuevo hogar. Nuevo hogar. Las palabras sonaron extrañas y tranquilizadoras al mismo tiempo. Después de todo lo que había pasado, Adeline tenía miedo de creer en un nuevo comienzo. Pero, ¿qué tenía que perder? En el peor de los casos, el excéntrico tío no sería quien decía ser, y ella volvería a su humilde vida de bibliotecaria. En el mejor de los casos, un capítulo completamente nuevo de la vida se abría ante ella. Por los nuevos comienzos, Montgomery levantó su copa. Por los nuevos comienzos, se hizo eco Adeline, sintiendo que el peso de aquel día de locos por fin empezaba a remitir. 6 meses después, Adeline estaba de pie junto a la amplia ventana panorámica de su despacho, observando cómo el jardinero recortaba los setos a lo largo del camino de entrada. El otoño había pintado de colores dorados y escarlatas los árboles del parque que rodeaba la mansión, y el sol de la mañana jugaba con el follaje, haciendo que pareciera que todo a su alrededor estaba envuelto en un suave y cálido fuego. La casa junto al lago que ofrecía Montgomery no era una simple casa de 3 dormitorios, sino una auténtica mansión georgiana situada en una parcela de 5 acres con acceso propio al lago. Tras su primera visita, Adeline tardó mucho tiempo en hacerse a la idea de que ya era toda suya. «Es demasiado grande para una sola persona», le dijo entonces a su tío. «Entonces tendrás espacio para crecer», respondió él con una sonrisa. Las primeras semanas en la nueva casa parecieron un sueño. Habitaciones espaciosas llenas de luz, muebles antiguos, la biblioteca con la que siempre había soñado. Montgomery insistió en que contratara una au pair y un jardinero. «Deberías concentrarte en cosas más importantes», le dijo. «En ti misma, en tu futuro, en la empresa». La empresa. Adeline todavía luchaba por darse cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de heredar. Prescott Investments era una corporación mucho más grande de lo que ella había pensado en un principio. Oficinas en 12 países, más de 3.000 empleados, activos repartidos por varios continentes.
Durante esos 6 meses, Montgomery la puso metódicamente al día. Al principio se limitó a contarle la historia de la empresa, su estructura y las principales áreas de negocio. Luego empezó a llevarla a reuniones con altos directivos, presentándola como mi sobrina y futura heredera. Adeline esperaba miradas condescendientes y una actitud escéptica, pero solo encontró respeto e interés. Resultó que Montgomery llevaba tiempo preparando el terreno para su llegada, y la mayoría de los empleados clave conocían sus planes de ceder la empresa a su única pariente. Señorita Burton, se dirigió a ella el director financiero de la empresa en una de sus primeras reuniones, utilizando deliberadamente su apellido de soltera. Estábamos deseando conocerla. El señor Prescott nos ha hablado mucho de su perspicacia e inteligencia. Era halagador, pero aterrador al mismo tiempo. Adeline sentía una gran responsabilidad y no estaba segura de poder cumplir tales expectativas, pero Montgomery fue paciente y metódico. Nadie espera que te conviertas en una experta en finanzas internacionales en 6 meses, dijo. Tenemos expertos excelentes. Tu trabajo consiste en comprender el panorama general y aprender a tomar decisiones estratégicas. Poco a poco, Adeline empezó a aprender. Tomó cursos sobre gestión financiera, gobierno corporativo y estrategias de inversión. Leyó informes, hizo preguntas, participó en reuniones. Para su sorpresa, descubrió que muchas de las habilidades de su trabajo anterior le eran útiles. La capacidad de organizar la información, la atención al detalle, la capacidad de aprender rápidamente. Esta mañana fue especial. Por primera vez, Adeline iba a reunirse por su cuenta con representantes de un socio potencial, una empresa que desarrolla métodos innovadores de purificación del agua. Prescott Investments estaba considerando la posibilidad de financiar su proyecto en el marco de su programa de inversiones medioambientales. Adeline se apartó de la ventana y miró alrededor de su despacho. Antes era un dormitorio de invitados, pero ella lo había convertido en un espacio de trabajo, paredes claras, muebles minimalistas, estanterías con libros y carpetas de archivos. Sin pretensiones, todo funcional y elegante. Se acercó al espejo y examinó su reflejo con ojo crítico. El traje pantalón beige de un famoso diseñador le sentaba perfectamente, resaltando su esbelta figura. Su pelo, antes siempre recogido en un sencillo moño, estaba ahora peinado con elegancia. Un maquillaje discreto acentuaba sus ojos grises, los mismos ojos de Prescott en los que Montgomery se había fijado a menudo. Durante estos 6 meses, Adeline no solo había cambiado de aspecto. Atrás habían quedado la timidez, la inseguridad y la costumbre de ceder. Aprendió a hablar con firmeza, a mirar directamente a los ojos del interlocutor, a defender su posición. No llegó de golpe. Hubo momentos de duda, de miedo, de deseo de volver a la vida anterior, comprensible. Pero con cada pequeño éxito, con cada reto que superaba, se hacía más fuerte. Sonó el teléfono, una línea privada cuyo número solo conocían unos pocos. «Buenos días, tío Monty», contestó Adeline al ver el nombre en la pantalla. «Buenos días, querida». La voz de Montgomery sonaba tan alegre como siempre. «¿Lista para la reunión de hoy?» «Todo lo preparada que puedo estar», sonrió. Ayer volví a repasar toda la documentación del proyecto. La tecnología es prometedora, las previsiones financieras son realistas. Creo que deberíamos seguir adelante. «Excelente», aprobó Montgomery. «Siempre he dicho que tienes un gran instinto. Por cierto, te recogeré a las 11. La reunión es a la 1, pero antes me gustaría enseñarte algo en el despacho principal». «Claro, estaré lista», respondió Adeline. «Hasta luego». Colgó el teléfono y volvió a la ventana. Abajo, el camino de entrada salía de la puerta principal y se curvaba en semicírculo delante de la casa. El jardinero había terminado con los setos y ahora se ocupaba de los rosales.
El día prometía ser claro y cálido, un perfecto otoño dorado. De repente, le llamó la atención un coche que circulaba lentamente por el callejón. Un Mercedes negro último modelo que reconoció de inmediato. El corazón le dio un vuelco. Garrett. Adeline vio cómo el coche se detenía delante de la casa. La puerta se abrió y Garrett Forrest salió, impecablemente vestido como siempre, con su habitual porte seguro. Echó un vistazo a la mansión, evaluando claramente su valor, y luego se dirigió a la puerta principal. Adeline no había visto a su exmarido en 6 meses. Sabía por conocidos comunes que él seguía con su exitosa carrera, presumía de haber ganado el juicio de divorcio y tal vez salía con la misma Courtney. Pero él no encajaba en su nueva vida de ninguna manera, estaba tachado como una página de un libro que no quieres releer. El timbre sonó en el piso de abajo. Adeline respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Una parte de ella quería ordenar al ama de llaves que echara al huésped no invitado. Pero otra parte de ella, la nueva y más fuerte Adeline, decidió enfrentarse a él. Bajó la amplia escalera y se encontró con el ama de llaves, la señora Parker, que ya había abierto la puerta. «El señor Forrest dice ser su marido, señora», dijo dubitativa la mujer mayor. «Ex marido, señora Parker», corrigió Adeline con calma. «Lo veré en el saloncito. Por favor, hágale pasar». Adeline entró en el salón, una pequeña habitación con chimenea y muebles cómodos, donde solía recibir a los invitados informales. Unos minutos después se abrió la puerta y entró Garrett. Echó un vistazo a la habitación. Los muebles antiguos, los cuadros de las paredes, las elegantes chucherías de las mesas, y luego dirigió la mirada a Adeline. En sus ojos se leía sorpresa, mezclada con algo más. ¿Admiración? ¿Envidia? Adeline intentó esbozar una cálida sonrisa. «Estás preciosa». «Garrett», asintió ella sin pedirle que se sentara. «¿A qué debo esta visita?» Frunció ligeramente el ceño, esperando claramente una bienvenida más cálida, pero recuperó rápidamente la compostura. Un giro inesperado del destino. La llegada de un pariente rico, una herencia, una nueva vida, parece el argumento de una novela. «¿Qué quieres, Garrett?», preguntó Adeline sin rodeos, sin ceder a su intento de charla trivial. Él suspiró y se sentó en una silla, aunque no había sido invitado. «Siempre directo al grano, ¿verdad? Muy bien. Estaba pensando que podríamos reconsiderar ciertos aspectos de nuestro divorcio, en vista del cambio de circunstancias». Adeline enarcó una ceja. «¿Reconsiderar? ¿Qué tipo de cosas?» «Bueno, hemos pasado 15 años juntos». Garrett extendió las manos. «Eso es mucho tiempo, y aunque al final tuvimos nuestras desavenencias, siempre te he apreciado, tu inteligencia, tu lealtad. Tanto que me engañaste con Courtney», dijo Adeline secamente. «Fue un error, una estupidez. Me he replanteado muchas cosas estos últimos meses. Me di cuenta de que había perdido algo precioso». «¿En serio?» Adeline cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué has perdido, Garrett?» «A ti, por supuesto», intentó poner sinceridad en su voz. «A nosotros, lo que teníamos, la familia». Adeline sintió que la ira aumentaba en su interior, pero fue rápidamente sustituida por otra cosa, una mezcla de lástima y asco. El hombre que una vez había sido el centro de su mundo ahora le parecía tan superficial, tan predecible. «Familia», repitió ella. «¿La misma familia de la que se había olvidado cuando pasaba las tardes con clientes y amantes? ¿La familia para la que no querías hijos porque interferirían en tu carrera? ¿La familia de la que me echaste, te burlaste de mí en los tribunales y me robaste mi hogar?» Garrett parecía como si le hubieran dado un puñetazo. «Adeline, estuvo mal, lo admito. Actué como el último canalla. Pero la gente cambia, se da cuenta de sus errores. La gente cambia cuando se enfrenta a circunstancias que la obligan a cambiar», lo interrumpió Adeline. «Y lo único que ha cambiado aquí es mi situación económica.
No estás aquí porque me eches de menos o te des cuenta del valor de la familia. Estás aquí porque has descubierto que de repente soy rico. Eso no es justo, objetó Garrett, pero había algo en sus ojos que confirmaba el punto de Adeline. Siempre habíamos tenido un vínculo especial. Nos entendíamos sin palabras. No, Garrett, sacudió Adeline la cabeza. Creía que te entendía, pero en realidad solo veía lo que quería ver. Soñaba con el matrimonio, con una relación de verdad, cuando en realidad no era más que un cómodo accesorio para tu carrera. Una esposa para presumir ante los clientes, que daba la ilusión de estabilidad y fiabilidad. Garrett se levantó, caminó hacia ella y trató de tomar su mano. Adeline, escucha. Ella dio un paso atrás. No, escucha tú. No te odio. No quiero vengarme. Lo único que siento ahora, al mirarte, es alivio por no estar atada a un hombre que antepone el dinero a las relaciones. ¿Y no has cambiado? La voz de Garrett era repentinamente acusadora. 6 meses con dinero y ya estás viviendo en una mansión, vistiendo ropa de diseño, dirigiendo un negocio del que no sabes nada. ¿No es hipócrita acusarme de mercantilista? La diferencia es, Garrett, replicó Adeline con calma, que yo nunca he juzgado a la gente por su cuenta bancaria. Nunca he abandonado a nadie por dinero o estatus. E incluso ahora, con todo esto, circuló por la habitación. No he cambiado mis principios. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía. A través de la ventana, Adeline vio el familiar Rolls-Royce plateado de Montgomery. Tengo que irme, dijo. Tengo una reunión importante en la ciudad. Adeline, Garrett hizo otro intento. Solo te pido una oportunidad. Podríamos empezar de nuevo, sin los errores que he cometido. Piénsalo. Lo he pensado durante 15 años, Garrett, respondió ella. Es tiempo suficiente. Se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. Sabes, cuando te reíste de mí en el juicio, diciendo que había perdido la casa, me sentí perdida. Pero ahora me doy cuenta de que ha sido lo mejor que me podía haber pasado. Porque no solo encontré un nuevo hogar, sino que me encontré a mí misma. Adeline salió al vestíbulo, donde Montgomery ya la estaba esperando. A pesar de su edad, parecía enérgico y en forma, tan impecablemente vestido como siempre. Al notar la expresión de su rostro, la miró atentamente. ¿Pasa algo, querida? Tenemos un invitado inesperado. Adeline señaló con la cabeza hacia el salón. Mi ex marido. Las cejas de Montgomery se alzaron. ¿En serio? ¿A qué se debe esta visita? Se ha enterado de mi cambio de situación, respondió secamente Adeline. Pensó que podríamos empezar de nuevo. Ya veo, asintió Montgomery. ¿Y qué dijiste? Que 15 años eran suficientes. Una sabia decisión, aprobó Montgomery. ¿Quieres que hable con él? Adeline negó con la cabeza. No, ya lo tengo. Pero sigue ahí, y creo que será mejor que salgamos por la puerta principal, no por la trasera, como los ladrones. Por supuesto, Montgomery le ofreció el brazo. Vamos, Jeffrey está esperando. Se dirigieron hacia la salida. En ese momento se abrió la puerta del salón y salió Garrett. Cuando vio a Montgomery se quedó inmóvil un momento, obviamente evaluando la situación. Señor Forrest, supongo. Montgomery se dirigió a él cortésmente. Montgomery Prescott, encantado de conocerle. Señor Prescott, Garrett trató de ordenar sus pensamientos. He oído hablar mucho de usted. Su inesperada conexión con Adeline ha sido la comidilla de la ciudad. Estoy seguro de que sí, asintió Montgomery. A los pueblos pequeños les encantan los cotilleos. Pero Adeline y yo preferimos los hechos. Y el hecho es que ella es la única heredera de la fortuna Prescott. Siempre lo ha sido y siempre lo será, no importa quién la rodee. Garrett se ajustó nerviosamente la corbata. No estoy aquí por el dinero. Tengo mi propia carrera de éxito, mi propio negocio. Claro que sí, asintió Montgomery. Forrest Realty, si no me equivoco, es una buena empresa local.
Adeline y yo estábamos hablando de la posibilidad de ampliar la presencia de Inversiones Prescott en la zona. El mercado inmobiliario aquí es muy prometedor. El rostro de Garrett palideció ligeramente. Prescott Investments era una empresa de una escala completamente distinta a la de su agencia. Si decidían entrar en serio en el mercado local, la competencia sería feroz. Eso sería interesante, dijo. Tal vez, se encogió de hombros Montgomery. Adeline sigue explorando sus opciones. De todos modos, ha sido un placer conocerle, señor Forrest, pero me temo que debemos irnos. Tenemos una reunión importante en la ciudad. Abrió la puerta principal, permitiendo que Adeline se adelantara. Garrett les vio bajar los escalones hasta el Rolls Royce que les esperaba. El conductor abrió la puerta y Montgomery ayudó galantemente a Adeline a subir al coche. Luego rodeó el vehículo y se sentó a su lado. Mientras el Rolls Royce se alejaba suavemente, Adeline no miró atrás ni una sola vez. ¿Se encuentra bien?, preguntó Montgomery cuando salieron por la puerta. Sí, asintió Adeline. Sabes, pensé que encontrarme con él sería duro, que reabriría viejas heridas, pero no sentí nada más que alivio. Fue como cerrar un libro que no había podido terminar en mucho tiempo. Es una buena señal, aprobó Montgomery. Significa que realmente estás avanzando. Adeline sonrió. Sí, así es. Y sabes, tengo una idea para un nuevo proyecto. Quería hablarlo contigo. Soy todo oídos. Montgomery se reclinó en su asiento. Una organización benéfica, comenzó Adeline, para ayudar a mujeres en situaciones difíciles, divorcio, violencia doméstica, problemas económicos, ofrecer apoyo jurídico, alojamiento temporal, formación en nuevas profesiones. Montgomery escuchó atentamente sin interrumpir. Y lo más importante, crear una comunidad de apoyo, continúa Adeline. Un lugar donde las mujeres no solo puedan recibir ayuda material, sino también apoyo emocional, comprendiendo que no están solas. Una idea excelente, dijo Montgomery con sinceridad. Prescott Investments podría ser un patrocinador importante. Estamos ampliando nuestras iniciativas sociales. Me gustaría implicarme personalmente en este proyecto, añadió Adeline. No solo para dar dinero, sino para implicarme. Como debe ser, asintió Montgomery. Las mejores iniciativas filantrópicas nacen de la experiencia personal y de la comprensión del problema desde dentro. Adeline miró por la ventana el paisaje urbano. Mill Creek parecía ahora tan pequeña, tan limitado. Pero aquí era donde había pasado la mayor parte de su vida, donde había conocido a Garrett, donde había soportado la humillación del juicio y donde había encontrado un nuevo comienzo. «Sabes», dijo pensativa, «a veces pienso en lo extrañas que son las cosas. Si no hubiera descubierto la correspondencia de Garrett, pedido el divorcio, perdido la casa, nunca nos habríamos conocido. Habría vivido en la ilusión del matrimonio, sin saber que podía ser más que eso». «El destino a veces toma caminos extraños», dijo Montgomery filosóficamente, «pero suele llevarnos a donde necesitamos estar». El coche se detuvo frente a un gran edificio en el centro de la ciudad, la oficina principal de Prescott Investments en Mill Creek. La fachada de cristal reflejaba las nubes y en la parte superior del edificio estaba el logotipo de la empresa, una P estilizada dentro de un círculo. «Aquí estamos», sonrió Montgomery. «¿Lista para tu primera reunión en solitario?» «Sí», respondió Adeline con seguridad. «Más que preparada». Salieron del coche y se dirigieron a la entrada. En la puerta los recibió el gerente, que se inclinó respetuosamente. «Señor Prescott, señorita Burton, bienvenidos. Los representantes de Aquatech están aquí, esperando en la sala de conferencias». «Gracias, Robert», asintió Montgomery. «Primero iremos a mi despacho. Hay un asunto que me gustaría tratar con la señorita Burton antes de la reunión». Tomaron el ascensor hasta el último piso, donde se encontraba el espacioso despacho de Montgomery con vistas a la ciudad. Invitó a Adeline a sentarse en una silla junto a la ventana.
Antes de ir a la reunión quería enseñarte algo, dijo, sacando una carpeta del cajón de su escritorio. Son las últimas revisiones de mi testamento. Es oficial. Se te nombra heredera principal de todos los bienes, incluida la participación mayoritaria en Inversiones Prescott. Adeline cogió la carpeta pero no la abrió. Tío Monty, esto es lo que se supone que es, interrumpió él suavemente. Eres el último de los Prescott, y viendo cómo te has comportado estos últimos 6 meses, estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Cuando empecé a buscarte, no esperaba ver una personalidad tan fuerte personalidad. Pensé que encontraría a una mujer intimidada que tardaría mucho en recuperarse de una relación destructiva, pero me sorprendiste. Desde el primer día, incluso en tu momento de mayor vulnerabilidad, mantuviste tu dignidad interior y tu fuerza. Adeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No siempre fui así. Garrett tenía una forma de reprimirme, de hacerme sentir insignificante. No es culpa tuya. Montgomery negó con la cabeza. Los manipuladores como tu ex marido son maestros de la presión psicológica. Minan lenta y metódicamente la autoestima de sus víctimas. Las hacen dudar de sí mismas, de sus decisiones, de su valía. Pero el punto es que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo destruir tu verdadero yo. Te mantuviste firme, encontraste la fuerza para alejarte, para empezar de nuevo. Y mira dónde estás ahora, en el umbral de una nueva vida, con nuevas posibilidades, con verdadero poder para cambiar no solo tu destino, sino también el de otras mujeres. Adeline respiró hondo, calmándose. Gracias, tío Monty, por todo, por creer en mí, por apoyarme, por una segunda oportunidad. No, dijo en voz baja, debería darte las gracias a ti, por darme la oportunidad de enmendar el error de nuestra familia, por hacerme sentir algo más que un viejo rico solitario. Has devuelto el sentido a mi vida, Adeline. Eso no tiene precio. Se levantó y le tendió la mano. Ahora es el momento de conquistar el mundo de los negocios. Nuestros ecologistas nos esperan. Adeline sonrió, le cogió la mano y se levantó. Salieron del despacho y se dirigieron a la sala de conferencias. Después de 3 horas de intensas discusiones, el acuerdo se aprobó provisionalmente. Aquatech recibió la promesa de una inversión de $20 millones y Prescott Investments los derechos de participación en una prometedora tecnología de purificación del agua. Estuvo usted excelente, señora Barton, dijo uno de los representantes de Aquatech al despedirse. Sus preguntas fueron precisas y perspicaces. Es raro encontrar un inversor que examine tan a fondo el aspecto tecnológico de un proyecto. Creo que debemos invertir no solo en beneficios, sino también en futuro, respondió Adeline. Y tu tecnología podría cambiar la vida de millones de personas. Cuando Montgomery y ella volvieron al coche, él parecía satisfecho. Lo habéis hecho realmente bien, y no lo digo solo por afinidad. He aprendido mucho de ti en estos meses, sonríe Adeline. Y aún queda mucho por aprender. Ya tendrás tiempo, le aseguró Montgomery. No iré a ninguna parte en años. Cuando llegaron a casa de Adeline, el Mercedes de Garrett no estaba. Montgomery decidió pasar a tomar una taza de té antes de regresar al hotel. Se sentaron en la terraza, admirando la puesta de sol sobre el lago y discutiendo la idea de una fundación benéfica que a Adeline le fascinaba cada vez más. Estoy pensando en llamarla Un Nuevo Comienzo, dijo, porque toda mujer merece una oportunidad de volver a empezar si su primer intento fracasa. Es un gran título, aprobó Montgomery, y una gran filosofía. En ese momento sonó el teléfono de Adeline, el número del periódico local, el Mill Creek Times. «Diga», contestó desconcertada. «Señorita Burton, soy Lisa Chang, del Mill Creek Times. Estamos preparando un reportaje sobre su iniciativa benéfica y nos gustaría hacerle unas preguntas». Adeline miró sorprendida a Montgomery.
Lo siento, pero aún no he hecho ninguna declaración pública sobre la obra benéfica. Oh, vaciló la periodista. Pero hemos recibido un comunicado de prensa en nombre de Prescott Investments sobre la creación de la Fundación Nuevos Comienzos bajo su dirección. Montgomery sonrió con culpabilidad y extendió las manos. Me he adelantado un poco, susurró. Quería darte una sorpresa. Adeline negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. Señorita Chang, tiene usted razón. Efectivamente, se está creando la Fundación Nuevo Comienzo. Puedo responder a sus preguntas, pero ¿podemos programar la entrevista para mañana? Hoy era un día ajetreado. Concertó una cita y colgó. Así que eso es lo que querías enseñarme en la oficina. No solo el testamento, sino también los documentos de la fundación. Culpable, admitió Montgomery con una sonrisa socarrona. Sabía que era importante para ti y quería ayudar a materializar la idea lo antes posible. Hizo una pausa. Te he nombrado presidente de una fundación con un presupuesto anual de $5 millones. La oficina ya está alquilada, un pequeño edificio en el centro, junto al Women's Crisis Center. Puedes contratar a tu propio personal. Adeline se sintió conmovida hasta la médula. Tío Monty, no sé qué decir. No digas nada, sonrió. Haz lo que tengas que hacer. Ayuda a los que estaban en una situación parecida a la tuya, pero no tuvieron un giro tan feliz del destino. Adeline asintió con la cabeza y sintió que el calor le invadía el corazón. 6 meses atrás había estado en la escalinata del juzgado, desolada y perdida, oyendo la risa regodeante de Garrett. Bueno, tonto, has perdido tu casa. No podía imaginar entonces que aquella humillación sería el comienzo de un nuevo y mejor capítulo de su vida. Ahora, sentada en la terraza de su nuevo hogar, junto al hombre que le había devuelto no solo su bienestar material sino también la confianza en sí misma, Adeline sentía una profunda y tranquila felicidad. No un regodeo por la cara de estupor de Garrett al ver su nueva vida, ni una satisfacción vengativa por sus intentos de regresar, sino una comprensión real y madura de que por fin era libre, de su influencia, de sus miedos, del pasado. La última carcajada fue para ella, pero no era una risa de burla o de triunfo por la derrota de otro. Era la risa ligera y libre de alguien que por fin había encontrado su camino y su propósito. Por un nuevo capítulo, Montgomery levantó su taza de té. Por un nuevo capítulo, se hizo eco Adeline, sintiendo que este capítulo prometía ser el más colorido e intenso del libro de su vida. La puesta de sol teñía el lago de tonos dorados, el viento agitaba suavemente las hojas, y Adeline Barton, no Forrest, sino Barton, que había recuperado su verdadero nombre y su verdadero yo, sabía que, fueran cuales fuesen los retos que le esperaban, estaba preparada para afrontarlos con el corazón abierto y la cabeza bien alta.